¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde todos los viernes nos encontramos de 8 a 9 de la noche por el gusto justamente de eso, de encontrarnos, de conversar y de que usted y yo conversemos con nuestros invitados. Hoy tenemos un privilegio. Contamos aquí en el estudio con la presencia de Francisco Segovia. Él es poeta, lexicólogo, traductor, ensayista, maestro y desde luego sobran motivos para invitar a Francisco. Nunca me había atrevido a hacerlo porque me impresionan sus conocimientos, pero esta vez encontré un magnífico pretexto, la aparición de este libro. Le hablé de este libro la semana pasada, Primer Amor. ¿Sabe lo que concentra? 4,000 años, oiga esto, 4,000 años de poesía escrita en torno al amor. Es uno de esos libros que son tesoros, que son joyas. Uno puede leerlo de arriba para abajo, suspender la lectura donde quiera y encontrarse en cada página un mundo de belleza, la belleza que está en el idioma y desde luego un mundo de conocimientos, un mundo que nos acerca a otros muy remotos. Estamos hablando de, imagínense qué tiempo, 4,000 años. El más antiguo poema que está aquí, lo tradujiste tú, está escrito en sumerio y es un poema precioso. Adelante, por favor. Bueno, Sushin se llama el personaje, ¿verdad? Sushi es una canción de amor. Exacto. A él, que era el rey en ese momento. Muchacho, joven, le dice la mujer. La mujer. Con mucha confianza. Kubatum se llama ella. Y Kubatum todo indica que es un personaje real porque está en las crónicas y era, pues en las crónicas dicen la querida, dicen a veces, pero luego hay otros poemas que no están aquí, aquí hay uno nada más, hay 4 en donde la historia sigue y es esposa en realidad del rey. Nunca se sabe muy bien, parece que las reinas sumerias encargaban los poemas a otros, hombres o mujeres. Y aquí parece haber una historia, pero eso es para mí una novedad. Parece haber una historia en que este poema no lo escribió directamente ella, sino una de sus damas de compañía a las que ella le encargaba el poema. Y ella se menciona a sí misma, esa dama de compañía, es como una telenovela, se menciona a sí misma para decirle al rey que ahora que la reina tuvo un hijo y la reina va a estar en cuarentena, que por qué no la acompaña ella, ¿no? No lo acompaña ella. Eso todavía no lo sabía cuando traduje el poema. Pero es que es maravilloso. La historia del libro en sí es un libro. O sea, tú y un grupo, lo dices, por eso lo comento, un grupo de otros 3 colaboradores que trabajan en el Colegio de México, se reunieron y dijeron, vamos a publicar los poemas más antiguos dedicados al amor. Pero pudo haber sido poemas dedicados al sol o a la tierra o a la muerte, que es el otro gran tema de la poesía. Sin embargo, escogieron el amor. Sí, pero fíjate, no, somos 3 en total. Sí. Yo y otros 2. Los 2 traductores, sí. Sí, Juan Carlos Calvillo y Adrián Muñoz. No tuvimos que decirles a los que invitamos, los invitamos con una carta, les enviábamos un ejemplo de poema traducido por cada uno de nosotros y no tuvimos que decirles, oye, se trata del amor entre personas, No les dijimos, no tuvimos que decirles eso. Todo el mundo entendió de entrada que se trataba del amor entre personas. Pero ¿cómo encontraron los poemas? ¿Cómo los localizaron? Por un lado. Y por otro, ¿cómo encontraron a los 52 colaboradores? Bueno, eso fue lo bueno de ser 3, ¿no? Porque yo, desde luego, no hubiera jamás encontrado a todos los que traducen de lenguas tan raras como nunca habíamos oído hablar, India, sí, ¿no? De lenguas de las que uno... El tamil, por ejemplo, que se me hizo rarísimo, o el idioma del que traduce Said, que es fantástico. Sí, hay varios idiomas de los que uno no ni habías oído. Ni habías oído, ¿no? Las lenguas prácritas, en fin, hay cosas... cada uno de nosotros, digamos, conocía un ámbito de escritores, traductores o especialistas. Está lleno de poetas, pero también hay muchos especialistas que se animaron con la poesía, cosa que no suelen hacer. Pero todos tienen que ser poetas por alguna razón. Los convertimos en poetas.
O sea, les ayudamos a algunos en su traducción para que fuera mejor, pero ninguno nos preguntó qué clase de amor y ninguno dijo, yo voy a hacer la versión en prosa. Si nos decían, voy a tratar de hacerla en verso, me ayudan, y en ese caso les ayudábamos a mejorar su verso, digamos, porque los tres editores los tres trabajamos en el Colegio de México, pero los tres somos poetas y traductores. Entonces, como que se prestaba para que pudiéramos ofrecer esa ayuda. Muchas veces hemos oído que la poesía es intraducible. Y esta, decía alguien, uno de los comentaristas que estuvo en la presentación, que es la prueba de que se puede traducir la poesía. Pero en el caso de la poesía, traducir es reescribir o dar una versión o una aproximación. En el libro hay varias posturas, digamos, y dejamos a los colaboradores que ellos libremente escogieran su poema, y además hicieran el comentario que acompaña. Cada poema va acompañado de un comentario que lo sitúa históricamente. No, y te dice de dónde es y qué importancia tiene. Qué importancia, y dan los instrumentos para leerlo lo mejor posible, y muchas veces comentan la traducción. Todas las traducciones son interpretaciones. Unas son más apegadas a la letra y otras son más libres. Hay casos extremos, pero por ejemplo hay un caso que a mí me parece maravilloso. Hay un poema de Brasil que apareció, la versión conocida es en francés, pero es de Tupinambá. Ese es un idioma del que yo nunca había oído hablar y me encantó la idea de conocerlo. Es pariente del tupí guaraní, sí, ¿no? Pero ese poema aparece en un ensayo de Montaigne. De ahí lo toma Goethe, que lo traduce al alemán, y de ahí lo toman, incluso le ponen música, músico amigo de Kafka, y regresa a Brasil, donde le ponen música también, música bossa nova, y vuelve al español, pero no hay el original en Tupinambá, está perdido. La primera versión que se conoce es la del siglo XVII de Montaigne. Entonces, lo que hace aquí el especialista es retraducirlo al Tupinambá para luego traducirlo al español. Qué fantástico. ¿No? Entonces, es una labor de reconstrucción ¿no? Y de alimentación. Y yo quiero que ustedes, que nos están viendo, que nos acompañan todos los viernes, participen de esta conversación. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Se acuerdan de cuál fue su primer amor? ¿Le escribieron algo? A lo mejor fue su maestra o una compañerita de escuela. Los amores infantiles son muy importantes. Decía, José Emilio, que los amores infantiles son desdichados porque no tienen esperanza. No van a ninguna parte. Pero se quedan en el recuerdo. Edipo hubiera dicho otra cosa. Pero era un poquito mayorcito. Sí. No era propiamente un niño. No era un niño. Pero además, un amor infantil no va a ninguna parte, pero se queda para siempre. Sí. Estoy segura y me encantaría, de verdad, lo digo sinceramente, que ustedes nos contaran sus experiencias. Aquí nos han contado muchas. Esta sería una maravillosa. Tiene que ver con el primer amor. Tiene que ver con este libro que ha aparecido con el sello del Colegio de México, que me parece maravilloso. Fue presentado en el Colegio Nacional. Y, por supuesto, estamos hablando con uno de los compiladores de este libro. Hay algo que me interesa. Las notas, los comentarios de los traductores. A veces resultan muy complicadas porque son muy especializadas. Se refieren, por ejemplo, a los troncos lingüísticos y ahí se pierde uno. Bueno, tiene uno que explicar eso porque tiene que situar la lengua y la cultura de donde proviene el poema. Y a veces es que los troncos lingüísticos son muy complicados. Son complicadísimos. Y los ires y venires de una lengua, es decir, digamos, los derivados del sánscrito. El sánscrito evolucionó de varias maneras y luego una de esas variantes se contagió, digamos, del persa y regresó, y entonces influyó en otra lengua. Y es que la historia a veces es complicada, ¿no?
Pero hay que decirlo, hay que decir, esta lengua forma parte de esta otra. Por ¿no? lo que me dices y por lo que vi, tengo la impresión de que no hay fronteras para la poesía. Va con el viento. Sí, una cosa que notamos, por ejemplo, es la existencia de temas comunes en todo el mundo. Por ejemplo, la paloma mensajera, la paloma, dile a mi amor que, Sí, ¿no? sí. O la cueva. O la cueva, o el despecho, Sí. ¿no? Eso está, en todo el mundo lo puedes ver. Pero claro, cada uno lo expresa Eso según te iba a su decir. propia tradición. El amor es el mismo. Sí, es un sentimiento, pero no cambia de un lugar a otro, no cambia de un momento a otro, Yo creo que sí. de una época a otra. Yo creo que sí. En este libro se ve muy claramente que la primera poesía amorosa, nos cuidamos mucho de no cruzar la frontera hacia la poesía erótica. Sí, eso Pero, está visto. Pero es bastante explícito. Pero se roza, Sí. ¿no? Los primeros poemas son muy francos, muy abiertos, los poemas más antiguos, con una apertura que luego se pierde con la llegada, la instauración del Yo no me puedo cristianismo. perder en este lugar, ¿sabes por qué? Porque hay un enorme cartel que dice corte y cuando dicen corte ok, no me puedo ok. perder. Es el camino adecuado. Perfecto. Regresamos. Un buen pretexto para invitar a nuestro invitado de hoy, desde luego se trata del poeta Francisco Segovia, pues es la aparición de este libro. Yo quiero que lo vea, que no lo olvide y que lo consiga cuanto antes, porque es una auténtica maravilla. Imagínese 4,000 años, imagínate, de poemas que tienen que ver con el primer amor. Y yo le estaba preguntando a usted, no de una manera indiscreta, lo digo de verdad con mucha emoción y con mucha alegría, cómo fue su primer amor, cómo lo recuerda y hasta qué punto es un punto de partida para muchas otras experiencias. Por lo pronto tengo la llamada de doña Gloria Cadena que dice felicidades a la señora Cristina Pacheco y al gran escritor que está presentando el día de hoy. Felicitaciones para el 11, es un oasis para nosotros. Belén Molina Salazar, saludos, felicitaciones por el invitado, es un buen programa, gracias señora Pacheco. Lulú Villa Hernández, muchas felicidades, excelente programa como siempre. Estábamos hablando del origen de este libro, de cómo encontraron a los... Bueno, por cierto, las lenguas que están aquí, que aparecen aquí, ¿se hablan todavía todas? Sí. ¿Todas? No todas. El sumerio no se habla. Por eso preguntamos. El egipcio no se habla. Hay versiones, me imagino. Bueno, existen los textos. Sí. Los textos más o menos reconstruidos a veces, como el poema de Gilgamesh, digamos que está un pedazo en una tablilla, un pedazo en otra, otro pedazo aparece en otra y se reconstruye prácticamente completo ya el poema de Gilgamesh. Entonces sí, constan los textos y eso es importante para este libro porque para ordenarlo, digamos, Sí. teníamos que tomar algún criterio, por inverosímil que fuera, y nuestro criterio fue la fecha de publicación, porque pasa que ha habido muchas lenguas reprimidas, oprimidas. Sí, por cuestiones políticas, económicas, Porque el imperio, etcétera. Sí. el imperio Claro. Te prohíbe ¿no? hablar una lengua y se Te acabó. prohíbe hablar y escribir y mostrar tu tradición. Y entonces, digamos, en el siglo XIX, con las revoluciones de 20, revoluciones de independencia y eso, aparecieron algunas tradiciones que se mostraron en ese momento, pero que seguramente su poema es viejísimo, pero no sabemos qué tan viejo y cómo ordenar eso. Entonces decidimos ordenarlo según aparecieron. Y además ustedes también hacen la aclaración de que la escritura es importante en este caso. Había Sí. necesidad de cambiarla, no había otra, Sí. tenían que españolizarla o castellanizarla, mejor dicho, ¿no?
Sí, aunque ahí fue una de las razones por las que no hicimos una edición bilingüe de cada poema, porque Hubiera sido imagínate, imposible. hubiera sido imposible. ¿Quién iba a corregir las galeras del sumerio, del egipcio, ¿no? Del Y notar una sánscrito? pequeña errata, hubiera sido, sí, Notar, todo no, un lujo. aquí la Sí, naricita. sí, exacto, exacto. Sí, no, era imposible Y hacerlo además hay bilingüe. poemas que están traducidos con absoluta libertad y otros que están traducidos con rima, que eso debe haber sido dificilísimo. Eh, sí, sí y no. La gente tiene demasiado miedo a ensayar una traducción con metro y rima, pero muchas veces se puede. Cuando no se puede no hay que forzarlo, diría yo. Pero cuando se puede no hay que dejar de intentarlo. Entonces hay una traducción fantástica de David Huerta y Sí, sí, el, maravillosa. ¿no? Y hay otra versión también, todos estos son, digamos, la lengua occitana y lo que dio el catalán, lo que fue a dar al catalán y lo que fue a dar al francés. Los dos son poemas medievales, los dos traducidos con metro y rima, uno por David y Verónica, más bien David hizo el poema y Verónica el comentario, y otro por Pedro Serrano, que hace las dos cosas, la traducción y el comentario. Si algunos se acercan a la poesía en prosa, al poema en prosa, Algunos, pero hay es como una apertura. porque en algunas tradiciones los versos son larguísimos. Y supongo que ellos tienen un oído que nosotros no tenemos. Para nosotros un verso demasiado largo Por ejemplo, más ya que se pierde. dodecasílabo, mucho más. Sí, sí. O alejandrino, más. Sí, nosotros digamos que el alejandrino es 14. nuestra Sí. frontera. Ha habido experimentos un poco más largos, pero 14 es nuestra frontera. Más allá ya perdemos la rima y Pero hay perdemos... octosílabos, eso es muy bonito. Sí, porque muchos son canciones populares. Algunos de estos poemas vienen de canciones populares. Entonces, sugerimos algunos que qué tal si hacían una versión que sonara a popular, como hace Gabriel Said. Gabriel Said, Que es una maravilla lo que él ¿no? traduce, porque además está lleno de gracia, de una picardía muy sutil, encantadora. Y yo tengo que preguntar algo. Hay a veces 3 poemas en italiano, 3 poemas en francés, como lo quieras llamar, pero hay uno solo en náhuatl. ¿Por qué? Tratamos mucho, insistentemente, con los hablantes de lenguas indígenas. Fue muy difícil encontrar que es traducción, Que es encantador, ¿eh? sí, Miguel León Portilla. de León Portilla, que ya no estaba vivo, y comentario de Matos Moctezuma. Fue prácticamente el único que todavía consultamos algunos, por ejemplo, que todavía estaba vivo López Austin. Y yo hablé con él y le dije, oye, Alfredo, ¿no habrá un poema? Me dijo, va a ser muy difícil que encuentres uno ¿Por qué? porque no hay esa tradición de... Es muy difícil que haya quedado registrado un poema que no fuera un poema religioso náhuatl. No los hacían Pero constar por en escrito. maya, en tzotzil, Bueno, es peor el problema, porque ese ni siquiera se escribía. No quedó registro, no quedó registro. Empieza la escritura pero hay de esas tradición lenguas. oral. Sí, bueno, Sobre todo en las comunidades indígenas, la gente se sabe los poemas, te digo porque han venido aquí y los han cantado. pues lo pedimos a muchas lenguas, a muchas lenguas indígenas y nos dijeron, no encontramos un Pero hay poema que sea poesía de amor. erótica indígena y el Sí. maestro León Portilla habló de eso. Exactamente, erótica, pero no de amor. Y mucho, digamos, del erotismo que pasa a la poesía es ritual, es porque es ritual. Quien lo explica muy bien eso es Gabriel Said, justamente. Dice que la poesía amorosa muy probablemente proviene del ritual, un ritual donde el rey y la reina, digamos, realizan una ceremonia, una boda, digamos. Y Es como un acto de la naturaleza, ¿a eso te refieres? exacto, es un rito de fertilidad. Eso es. Y por eso hablan los dos y eso da voz a la mujer, que es notable. Es notable que los 2 primeros poemas, que son los más antiguos,
en los dos habla una mujer. Pero habla en el tono del hombre y pide como pide el hombre. Y algo maravilloso, bueno, me pareció notarlo, es que no hay en ningún momento culpa y no hay un falso pudor. Sí, Dice, no. quiero esto y es lo que tú me vas a dar. Y es lo que espero que me des. Yo no estoy tan seguro de que... no podemos estar seguros de que el poema... podemos estar casi seguros de que el poema sumerio está escrito por una mujer. Porque si no lo escribió... Es el tono, pero sí se nota en el tono. Por eso, pero es que tú acabas de decir... Pide lo que pide, lo pide No, como ella pide un pide hombre. como, no, ella pide con autoridad, no está sojuzgada. A eso sí, me refiero. Ella dice, quiero esto y lo quiero. No se hinca ni suplica, No, nada. Es lo no. que yo quiero. Sí, Punto. sí. Y no hay culpa. No hay culpa. Eso Eso me parece maravilloso. Eso lo vemos entrar en la historia mucho después, ¿no? Ahí es que tiene que ver con hay la una religión, limpieza. lamentablemente. Tiene que ver con la religión y con los Y la atavismos noción del religiosos. cuerpo Sí. también es otra. Es un cuerpo abierto al aire, a la luz. Es un cuerpo al que le dé el sol. Sí, todo esto ocurre antes de las grandes religiones que son, mientras más grande la religión, más represora del cuerpo. Esa es mi impresión. Pero yo no quisiera que se fueran con mi idea. Eso lo puede deducir uno del libro y cada quien sacará sus conclusiones. Pero nadie pensaría en pecado, por ejemplo. Porque hay personas que dicen, soy casada, pero... Sí. Bueno, y también uno, pero eso lo nota uno ahí, también uno nota ahí que están escondiendo, por ejemplo, hay un soneto de una mujer alemana que está evidentemente escrito para otra mujer, ¿no? Pero lo tiene como que disfrazar, lo tiene que... Hay uno romano, en cambio, que es un poema de amor de una mujer a otra, y ese es mucho más abiertamente un poema lésbico, ¿no? Se va teniendo que ocultar, digamos, todo eso hasta que llega el siglo XIX-XX, donde vuelve a notarse una libertad en la poesía, en la expresión poética. Si no mal recuerdo, el poema que traduce Elsa Cross, que es una excelente poetisa y una mujer encantadora, por cierto, una gran conversadora, dice que está escrito por una mujer sumamente joven, Sí. que además ya tenía publicados 3 libros o 2 libros. ¿De qué siglo estamos hablando? Imagínate. ¡Qué maravilla! Sí, o sea, esa es poesía mística. Sí. O sea, eso muestra un poco el rango del libro. Va desde poesía ritual, poesía un poco humorística incluso. Sí, es genial. Irónica, ¿no? Pícara, dijiste tú, está muy bien dicho. Hasta poesía muy seria, un poco metafísica. Bueno, el poema náhuatl es encantador. El poema náhuatl... La advertencia de un padre a su hijo para que no se exceda. Sí, para que no se vaya con las para que no se sulipantas, agote demasiado Pero pronto. hay algo terrible en ese poema también, porque cuenta la historia de esas dos viejas que están ligándose a dos jovencitos, pero seguramente lo dice Matos. Llegó el corte y no lo pudieron hacer, perdóname. Ay, me hizo una gracia, es que es maravilloso. Pero seguramente Seguimos conversando con Francisco Segovia, nuestro invitado, pero desde luego también conversamos con usted. Luis Gutiérrez, felicito a Cristina Pacheco por sus programas interesantes, sus invitados excepcionales. Además de ser una persona muy culta, ¿qué voy a ser culta? Lo que pasa es que quiero saber, y una de las cosas bonitas de este programa es que podemos preguntar a quien sí verdaderamente sabe. En este caso, pues a Francisco. Un ejemplo de ellos es el literato Francisco Segovia. Muchas felicidades por los 64 años del 11. Pues sí, cumplimos 64 años de estar aquí con ustedes
siempre, cosa que nos agrada muchísimo. Manfredo Maravilla, es un gusto siempre ver a Cristina Pacheco. Me encanta la frase del maestro José Emilio Pacheco en voz de Cristina: los amores de la infancia son desdichados. También decía los amores de los ancianos, porque no hay futuro, no van a ninguna parte. Estos amores no sabemos si tienen futuro o no, pero los salva la belleza del idioma. Yo diría que eso puede que sí haya unos ejemplos de amor de viejos. Por ejemplo, puedo decir algo personal. Sí, claro. El día que mi mujer y yo cumplimos 50 años, no de casados, 50 años cada uno, Sí. somos del mismo año. No nos presumas. No, yo tengo ya ahora muchos más. No, ni lo cuentes, eso olvídalo. Pero como regalo, porque estábamos diciendo, bueno, ya empezamos a ser viejos a los 50, ¿no? Le traduje un librito de poemas de un poeta francés que se llama Guillevic, que era un hombre viejo y hace un libro de poemas de amor a su mujer. Pero fíjate, Fantástico. decían que la poesía es un arte de jóvenes, yo no lo creo. Lo mismo dicen del amor. Y uno puede... Ahora Gris Tormenta publicó una antología sobre el amor, la experiencia del amor, y todos los colaboradores son mayores de 60 años. Hablaste de los 50 años. Dices tú en una entrevista que te hicieron, por cierto, muy buena, que los 50 años son claves para el escritor, concretamente para el poeta. 50 años aparecen ahí las posibilidades de las obras completas, es un balance, y es la edad en que se empiezan a escribir memorias. Los pintores hacen retrospectivas, sí. ¿Qué No pasa? sé, es que es una cifra redonda, yo creo. O sea, creo que son entre los 25 y los 50. Es como los 30 años de la mujer antes. Sí. Se decía sí, la mujer de 30 años y ahí se acabó la historia. Sí. Y ahora si no los tuviste 50 un hijo años. antes, ya no. Sí, Ahora los 50, sí, los 50 son los nuevos 30, digamos. sí. Yo espero que sean buenos adivinos los Beatles y los siguientes sean los 64, ¿no? Sí, además es una canción preciosa. ¿La poesía envejece, Francisco? Yo creo que la buena poesía, no. Yo creo que los poemas más frescos de este libro son los primeros. La verdad creo que son de los mejores. Ya sean de amor coqueto, de amor ardido, porque uno es de plano... De celos, tremendo, le pide, sí. no, le pide a los dioses, ella, Así. ¿no? Que hagan que se enamore de ella él y ella en cambio no se enamore de él, ¿no? Para que él sepa lo que es sufrir ese amor sin correspondencia, ¿no? Yo creo que la gran poesía no envejece. O sea, tú lees el poema de Gilgamesh hoy, ¿no? Es largo, y dices, el ser humano es eso que está puesto ahí, no me cabe la menor duda, ¿no? El yo poético equivale al yo de la prosa. Cuando alguien escribe un cuento en primera persona, todo el mundo dice, ah, eres tú o quisiste disfrazarlo, no sé qué. ¿Es lo mismo con la poesía? Yo creo que los poetas nos pasa lo mismo que a los actores. Es decir, que ese yo que habla en el poema puede ser cualquiera. O sea, puede hablar incluso, probablemente algunos de estos poemas escritos en voz femenina hayan sido escritos por hombres. Un hombre puede tomar esa voz, un hombre puede fingir, digo, un poeta en general o una, puede fingir que es otra persona. De ahí viene eso de la inspiración como la voz que te habla. Esa voz que te habla de quién es, puede ser de cualquiera. No solo de la musa, quiero decir. El poeta es poeta cuando escribe, nada más. No siempre. La idea romántica del poeta, que es la que seguimos teniendo, El lado oscuro. es que el del poeta alma. tiene que ser poeta, la vida del poeta tiene que ser poética. Eso va un poco de salida. Pero qué bueno. Sí, porque terminábamos todos Mal. mal, muy mal, ¿no? No, el poeta ahora se está pareciendo un poco más al poeta medieval, digamos, al poeta... Tiene su lado feo eso también, ¿no? Porque se vuelven poetas cortesanos, ¿no? O sea, el poeta ya no debe su voz al pueblo, como decían los románticos.
O sea, la inspiración es un don, no una herencia, ¿no? Tú hacías una comparación entre la poesía y cierto tipo de música, de canciones, por ejemplo, Sí. que ahora llevan rima, Sí. que las oímos en las calles. Hay unas verdaderamente detestables que Sí. en nombre de la rima hacen horrores con el idioma Porque y eso no se vale. se ha perdido el oficio. Y la intención también. Sí. No es lo Y- mismo hacer una rima para repetir y repetir y repetir que hacer una rima porque lo necesitas. Pero yo quisiera defender las canciones porque son... Mucha gente dice, ay, yo no le entro a la poesía porque la poesía no se entiende. Claro que sí. Bueno, habría que decirle, es que cuando tú cantas una canción, estás cantando un poema. Hay poemas más difíciles y más fáciles, más recordables y menos recordables. La rima es memoria La también. rima es memoria. Sí, yo me imagino que si algún mexicano que lea poesía le dices, recítame un poema, te va a recitar uno con metro y rima, te va a recitar a Nervo quizá, ¿no? Decías que es un poeta anticuado. Por eso te pregunté antes si la poesía envejece. La gran poesía no. O sea, tú dices, voy a leer, no sé, Lascas de Díaz Mirón, ¿no? Que es viejo, es más viejo que no sé, que Paz o los contemporáneos. Y es un gran poeta. Es un gran poeta. Díaz Mirón. ¿no? Por supuesto. Eso no envejece. Envejecen los malos poetas. Como le pasa al cine. Envejecen las malas películas, envejecen. Tú dices, ay, esa ya. Pero las buenas las seguimos Calificar viendo. de bueno y malo está complicado, porque creo que Juan Ramón Jiménez decía que Neruda era un gran mal poeta. Sí, es muy No buena es un la juego frase. de palabras, Bueno, porque si lees las odas, si lo miras a lo largo de la historia, yo creo que la historia se equivoca poco. O sea, la historia va pasando sus filtros y sus pone a filtros las y sus gentes en su filtros, lugar. Y lo que nos va quedando casi siempre vale la pena. A veces se equivoca y deja atrás cosas que valían la pena y que hay que rescatar. Pero también tú dices algo importante, para poder llegar a la cumbre de una montaña hay una falda de la montaña. Sí. En el camino entre la falda de la montaña y la cumbre hay poetas mediocres. ¿Un poeta tiene derecho o no a ser mediocre? Por supuesto. Yo creo que un gran poeta siempre nace de una especie de caldo de cultivo en el que está lleno de malos poetas, pero un gran poeta nace en una cultura, digamos, y esa cultura está llena de malos poetas que son necesarios para esa cultura. O sea, para que se diera Pessoa tuvo que haber muchos poetas. Para que se diera Rubén Darío tuvimos que echarnos una poesía malísima durante un siglo, ¿no? Y de pronto ¡pah!, aparece Rubén Darío. Rubén Darío es uno de los portentos de la lengua española y nace en un pueblito, en un país pequeñito, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar eso, no? Decías antes algo importante. Muchas personas piensan que la poesía es difícil. Pienso en Vallejo. No es un poeta sencillo. Pienso en Sor Juana. Tampoco es una poetisa sencilla. Primero No, sí con Sor Juana depende. Sor Juana tiene una obra de tal tamaño que hay cosas... Bueno, villancicos no pensemos en eso. Exacto. Pensemos en otras No, cosas. el primero ¿no? sueño sí. No. Es complicadísimo. Pero ella hizo de todo. De broma, de todo, las ensaladillas, en fin, o sea, ella sí tiene muchas caras. A Alguien veces te es fácil. preguntó en una entrevista también qué es la poesía y dijiste no sé. En cambio contestaste acto seguido, es lo más concreto que hay. Sí, porque me parece que la poesía lo que tiene es una relación con el mundo que, te lo voy a decir para tratar de ser breve. Si un poeta mira un árbol y no sabe el nombre del árbol y dice árbol, le falta. Tú quieres que tu poesía dialogue con los árboles, como decía también creo que No, Juan. quiero que los nombre con justicia. O sea, si yo veo un árbol, prefiero decir el sabino que decir el árbol. ¿Me Y no explico? hasta con que cuentes cómo es la sombra del árbol para saber de qué árbol se trata. Sería padrísimo. Porque solamente la sombra y el follaje. Sería padrísimo, pero a lo que me estoy refiriendo es, cuando tú dices árbol, en realidad te estás refiriendo a una abstracción.
el árbol. Y tú hablas de eso también, de lo Cuando concreto pasas a lo abstracto. Sí, pero lo que quiero decir es cuando un poeta se queda solo en el árbol y nunca llega a la jacaranda o el huizache y siempre está en ese nivel y no concreta, va a ser un poeta que no va a agarrar. No pasa con la prosa igual. Alguien dice, pasó algunos días mirando por la ventana en espera de que llegara alguien. Pero algunos días pueden ser 100 o 25, 14. Pasó 5 días esperando a que llegara alguien. Lo que yo diría es que en la poesía, en la prosa puede pasar, una de esas puede pasar, en la poesía una de esas generalidades no puede pasar. Tiene que ser mucho más concreto, ¿no? Si tú dices un árbol es que no quieres que se sepa de qué árbol se trata. Pero si o ignoras el nombre del árbol. Eso puede ser. ¿No? Y ahí es donde los poetas tienen Sentémonos que... a la sombra de un árbol y cuéntame esta historia, pero en el corte. Okay. ¿Te parece bien? Muy bien. Doña Silvia Montalvo dice, yo admiro al poeta Francisco Segovia por su obra, pero al escucharlo hablar con tanta sencillez y humildad me doy cuenta de que es un gran ser humano. Muchas felicidades a Cristina Pacheco. Gerardo Hernández, felicidades a la señora Cristina Pacheco y a Francisco Segovia. Qué bonito programa. Me agrada cómo se expresan. Estoy aprendiendo mucho esta noche. Yo estoy aprendiendo mucho de Francisco y estábamos hablando hace un momentito de que si no fuera hombre querría ser árbol. Es un verso de Rimbaud, dice, si no fuera por el amor entre, sí. entre Los seres humanos, cuánto me gustaría ser un roble, es lo que dice él. Y sí, yo estoy de acuerdo, a mí también me gustaría ser un árbol, ¿no? Si no fuera por el amor. ¿Qué compromiso tiene el poeta con el lenguaje, con el idioma? Bueno, creo que su compromiso es en parte de lo que estábamos diciendo antes. El poeta debe conocer las palabras de su tribu, diría Mallarmé, ¿no? Las palabras que usa la gente su comunidad. su comunidad y su lengua en general. Y no decir nada más árbol cuando puede decir huizache. Tiene que conocer la palabra huizache, tiene que meterse en su lengua. Pero tienes que saber no solamente el significado de las palabras, sino su musicalidad interna. Sí. Y ahora es muy difícil, por eso decir que es poesía. Antes era muy fácil. Es el arte de componer en verso. No. Pero ahora definir verso, como ya no hay medida y rima y se ha vuelto muy difícil definir la poesía por eso. Pero sí podríamos decir que en términos generales, aunque el verso no esté medido, es un uso artístico del lenguaje definido por un ritmo. Pero hay quien piensa que escribir poesía es escribir cortito y bonito. Y la poesía bonita es abominable. Mi mujer dice que muchos de los poetas amigos míos no escriben poemas, escriben cartas de amor en líneas que no llenan el renglón. ¿Estás oyendo, Pepita? Sí. Eso más bien es culpa del excesivo prosaísmo en el que nos hemos metido, en el que nos metimos en el siglo XX. La poesía puede ser prosaica y puede ser completamente doméstica, cotidiana. De acuerdo, pero cuando ella dice que es una carta, es que no le está escuchando ningún ritmo, ¿no? En una carta no necesitas eso. Una carta puede tener mucho ritmo y mucho... Pero ¿dónde está la poesía? Pero en la prosa no hay poesía. Muchas veces sí, o sea, yo diría... Bueno, José Emilio Pacheco puso en verso a Rulfo, tal cual, ¿no? O hizo un poema sobre las burbujas de jabón, que es... Sí, no importa eso. La poesía no es tanto el tema lo que importa, ¿no? Yo te lo voy a decir de otro modo. Una gran obra, sea poesía o sea otra cosa,
Se dice que los poetas se inspiran para escribir. Yo creo que no, que el oficio del poeta es inspirar al otro. Dijiste una palabra mágica, oficio. Sí, o sea, no basta el oficio, pero hay que saber el oficio. Hay que saber el oficio. Además, estábamos hablando hace un momentito, puedes aprender a escribir poesía. Hay métodos inclusive para escribir poesía, que me parece algo fantástico, pero eso no te hace un poeta. Creo que es el único arte que no tolera la mediocridad. ¿Es muy gran poesía o no es nada? Sí, sí, el verso no basta para definir la poesía. Y yo tengo una gramática que guardo, una gramática latina en verso. No hay una gota de poesía en eso, es una técnica para memorizar, ¿no? Como está en verso, memorizas más fácilmente. No está ahí la poesía, pero como te decía, yo creo que la poesía, lo poético es lo inspirador. La gente lo dice de otro modo, la gente dice, ay, me llegó esa canción, ¿no? Si te llegó es que te inspiró, que esa es la función de la poesía. No, el poeta no debe estar inspirado él, bueno, sí, pero su función es inspirar a los otros. ¿Qué te inspira? A mí hay varias cosas. Me inspira la naturaleza, para empezar, los 4 elementos. Digamos que hay cosas básicas como temas generales, la naturaleza, el amor y otros poemas. O sea, lees un poema y dices... Te alimenta. Ay, o te lo fusilas, o dices qué ganas de haber escrito ese poema. El mejor elogio que me han hecho a mí como poeta. Qué bonito. Ha sido ese. Un amigo poeta que leyó mi poema y me dijo, qué envidia me das, a mí me hubiera encantado escribir ese poema. Me imagino un cuento de una persona que no puede ser poetisa o no puede ser poeta, pero se pone a copiar todos los poemas que lee, y eso sería muy bonito, ¿no? Eso lo hacían todo el tiempo en el siglo XIX. Era una de los... no soy original. No eres original, no. Hay cuadernos enteros son florilegios, digamos, personales. Bueno, Julio Torri te ponía a copiar textos, para que aprendieras a escribir prosa. Claro. Yo creo que el mejor ejercicio, la mejor manera de aprender algo es el ejercicio, no tanto la teoría. ¿Cuál es el poema que más envidias? Dinos la verdad, nadie nos está escuchando. El que te hubiera gustado escribir o reescribir 1000 veces. Ay, aquí hay Por eso te pregunto, ¿sí? Hay 1, 2 o 3 que me gustaría mucho escribir. He hecho un libro de poemas, de plano confesando, este poema a mí me gusta tanto que me lo voy a fusilar, es, por ejemplo, un poema de la antología griega, ¿no? Que me gusta tanto, pero yo no sé ese griego antiguo, ni lo estoy leyendo en traducciones inglesas, francesas, y no quiero tener la responsabilidad del traductor. Y entonces digo, lo voy a reescribir, nada más confesándolo. Es un poemita chiquitito. Es lo que hace un traductor, tú decías. No, un traductor tiene más responsabilidades con el original. Hace lo que ya hizo otro antes. Sí, sí. En ese sentido sí, pero lo confieso, es mi último libro de poemas, es un libro de lector. Cuando uno escribe un poema de amor, está enamorado y escribe sobre el amor. Cuando uno escribe un libro de estos, lo que está haciendo es confesar el amor a la literatura, es el otro tema, ¿no? A mí me inspira, por ejemplo, leo ahí un verso que dice, bueno, voy a decir cómo es mi poema. Dice, es un exvoto en donde se ofrenda miel, dulce miel libada, dice, del único rebaño que no se pastorea. La metáfora es perfecta, las abejas son un rebaño, pero no tienen pastor, no es posible que haya un pastor. A veces dices que escribes un poema a raíz del sonido, hablabas del agua. Sí, también. En un guaje, agua sí. En un guaje. Sí, hice un poema muy largo sobre el agua y la verdad lo primero que me sonó fue agua guardada en un guaje y me sonó el guá, 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 ¿no? Y ese fue el arranque, digamos, ¿no? Estamos hablando de tantas cosas, pero hay una que no me puedo perder. En tu libro Partidas hay una parte que trata sobre Marte. Y tú haces unas reflexiones que me parecen encantadoras. Número 1, ir a Marte debe ser horrible porque no hay antecedentes, no hay historia.
Sí, hay un poema que dice eso. Eso, por un Aquí lado. no hay Y por historia. otro, tendríamos que inventar un idioma que hablaran todos, porque van a llegar gentes de todo el mundo. Sí. Y un idioma nuevo para decir todas las cosas nuevas. Y estaba viendo justamente en este libro que el primer idioma era un solo, era de todos. Todos hablaban, todos los seres que habitaban la tierra hablaban el mismo idioma. ¿Es cierto? No, yo no lo creo. Creo que el mito de la Torre de Babel más bien nos ha hecho daño. Pensar que hubo una lengua originaria de la que luego se derivaron todas. Yo más bien creo que las lenguas, como las culturas, aparecieron, como los grupos humanos, aparecieron en varios lugares. ¿Y cómo se van definiendo? Bueno, ¿Cómo? van evolucionando y luego se tienen que encontrar. Sí, lo que creo que es un poco una contradicción de los términos, pero creo que si no nos resulta la definición de lengua, es una lengua tiene que ser traducible por otra para ser lengua. Entonces, es en el contraste entre una lengua y otra donde se define una Pero lengua. las experiencias son diferentes. Lo que para una cultura es amoroso o triunfal, para otra significa la muerte. ¿Cómo hacer que esas dos corrientes se encuentren con una palabra o en una palabra, Francisco? Bueno, en una palabra no sé, pero en un En un poema concepto. sí, en una traducción. Ese es el chiste de las traducciones, o sea, yo creo que hay que intentar siempre las traducciones, por más que o sea, así como estaba yo diciendo, un poeta no puede ser abstracto. A mí me parece que decir que las traducciones no son posibles es una abstracción de ese orden y es una abstracción muy perniciosa. Los seres humanos nos hemos traducido unos a otros a lo largo de la historia, para bien y para mal. Ayudaste a hacer este libro que es para mí una maravilla, Primer Amor. ¿Cuál fue tu primer amor literario? Creo que mi primer gran amor, porque pues yo empecé haciendo canciones para la guitarra copiando a lo que oía, ¿no? Mi primer gran amor literario fueron dos italianos que leí al mismo tiempo, Ungaretti y Pavese. Reconoces como dos influencias y tu padre, Tomás Segovia, era conocedor de esos autores, creo que como nadie. Tradujo a los dos, sobre todo un libro de Ungaretti y uno de Pavese, pero yo no los leí por él. Curiosamente, a Pavese lo leí recomendado por tú debiste conocer a Juan Carvajal. Sí, claro. Juan Carvajal me puso en las manos los diálogos con Leucó, que a mí me parece un libro extraordinario. Tu primer amor literario, tu primer texto que hayas dicho, aquí empiezo yo como poeta. Los poemas más viejos que me he atrevido a publicar, ¿ya no? Me lo tienes que contar la próxima vez. La próxima vez te lo cuento. Se nos acabó el tiempo. Vi una manita siniestra que me hizo así. No quiero interpretarlo, pero creo que nos están despidiendo, ¿verdad, joven? Nos enfriamos de los ojos, nos tenemos que ir. Les agradecemos mucho, 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 de verdad, su presencia. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Y Francisco, muchas gracias. Y a los antologadores, muchas gracias por este libro. Es una maravillosa compañía. Pues gracias a ti, Cristina. Encantada. Hasta muy pronto. No se olviden, Primer Amor.